Alucinación negativa se da en el seminario cuando admitimos a candidatos sin informes, es decir, cuando se da este tráfico ilegal de candidatos al sacerdocio de un seminario a otro y se dan sin previos informes, es decir, el seminario admite a un sacerdote, admite a un seminarista sin hacer una previa información del mismo. Asimismo, es cuando el seminario no ofrece los informes necesarios a las instituciones de los exseminaristas. Hay que ser muy claros, en ocasiones generamos en las instituciones formativas algunos informes con un cierto transvestismo terminológico. ¿A qué me refiero con esto? A que no es lo mismo señalar que un seminarista tiene algunas situaciones afectivas o tiene algunas cositas sexuales cuando esto queda bajo la amplia interpretación. Este transvestismo terminológico me refiero a no ser claros con las realidades o situaciones que concretamente están sucediendo en cada persona. En el ámbito laical vemos esta alucinación negativa cuando se han dado en ocasiones amenazas a las víctimas por el hecho de defender al párroco que está siendo acusado. Hablaríamos del clericalismo laical. El clericalismo laical ubica esta dependencia regresiva infantil de los laicos hacia su párroco. Es una incapacidad del laico para pensar, entonces solamente hacen lo que el cura les dice. Esto sería un factor de eclesiopatía. Por eclesiopatía hablaríamos de toda dinámica anómala que dentro de los ambientes eclesiales detona situaciones de abuso, incluido también el abuso sexual. Por eso cuando decimos que podemos tener un clericalismo laical, el laico está incapacitado para pensar, no es capaz de pensar y por lo tanto solamente tiene que estar generando esta dependencia regresiva infantil hacia la figura clerical. Segunda consecuencia, visto entonces la catatonia, viene la segunda, que es la lexitimia. ¿Qué cosa entenderíamos por alexitimia? En concreto, como una incapacidad para ponerle nombre a aquellas situaciones que estamos viviendo. Es decir, cuando cada uno intenta darle una variable de nombres, si nosotros no somos capaces de darle nombre y de ponerle nombre a lo que está sucediendo, podemos ampliar y darle una variable con el intento justamente de no detallar que eso no es abuso sexual o que eso fue un abuso, pero no abuso, sino un abusito. Entonces, por la lexitimia es que nos damos cuenta que muchas veces cuando no le damos nombre a lo que está sucediendo, genera entre nosotros una sintomatología adversa, ajena o contraria a lo que tendríamos que realizar. La lexitimia estamos viéndola como un fuerte desafío en la formación sacerdotal hoy, porque cuando en el acompañamiento, en el coloquio formativo, se le pregunta al acompañante, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? X. Bueno, ¿qué es X? Porque X es un término tan alexitímico que no sabríamos lo que significa, ¿sí? Paradójicamente, hemos visto que la lexitimia ha sido rota por las víctimas, por el silencio de las víctimas. Son las víctimas en concreto las que han roto su silencio y han dicho en concreto, este sacerdote me abusó, sufrí abuso de tal manera, etcétera. En la lexitimia es importante tener en claro cuáles podrían ser estos tipos de abuso, clasificados mayormente o generalmente por dos aspectos: abusos con contacto sexual y abusos sin contacto sexual. El abuso con contacto sexual tenemos en claro que pudiera ser masturbación, sexo oral, penetración, tocamiento concretamente al área de los genitales, etcétera. Abuso sexual sin contacto físico, pudiéramos ubicar a una persona con un síntoma de voyeurismo, es decir, estar viendo a escondidas los desnudos de otra persona, o exhibicionismo, o lo que hoy nos hemos topado en la realidad concreta, en cada situación de abuso sexual, en México en concreto ya lo hemos padecido, que es el abuso sexual
a partir del ámbito digital, lo que llamamos por el sexting. El sexting que corresponde a la necesidad del envío de aquel fenómeno vulgarmente conocido como pack. El envío de los pack van siendo justamente el envío de aquellas fotografías pornográficas de un usuario al otro. Entonces, cuando estas fotografías mantienen fotografías que son solicitadas de un adulto hacia un menor o enviadas de un adulto hacia un menor, es justamente un abuso sexual sin contacto físico. El último fenómeno digital que hemos tenido en el abuso es aquel conocido como doxing. Viene de docs, documentos, y es justamente cuando alguna persona puede llegar a tener acceso a nuestro mundo digital, el privado, el interno, sacar toda la información y generar un escándalo sobre el mismo. En México llegamos a tener ya un caso concreto sobre doxing, es decir, una persona que saca información de un sacerdote, elabora un PowerPoint del mismo y lo publica. Entonces es exhibir la buena fama o la reputación de una persona sobre los medios digitales con la finalidad de anular su buena fama. Esta tercera consecuencia es aquella que pudiera generar una adicción en el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, y es un síntoma de legalismo. El legalismo es aquel que se contenta solamente con fiscalizar todo proceso canónico o penal. Es decir, aquellos que llegan a ser fans de llegar a procurar solamente, exclusivamente o únicamente la parte de la fiscalización, haciendo al lado un sistema de restauración para la víctima, para el victimario, para la familia. Es decir, cuando solamente nos contentamos con llegar a tener a la mano la conclusión de un recorrido penal o canónico que se debió haber hecho. De aquí que haya un autor mexicano, canonista, Mario Medina, que genera una distinción entre dos términos, cero tolerancia y la tolerancia cero. No es lo mismo cero tolerancia y la tolerancia cero. Por cero tolerancia queremos referirnos a la intolerancia, además del delito, a la persona. Esa es la cero tolerancia. Y el principio inspirador en el ámbito eclesial de la tolerancia cero significa la intolerancia al delito, pero no a la persona. Nosotros podemos hacernos intolerantes a la persona y al delito, y por lo mismo podemos deshumanizar todo proceso que estamos llevando a cabo. Cuando deshumanizamos todo proceso que tenemos de frente, podemos olvidar que el victimario también es persona. Aunque sí haya cometido el delito, aunque sí es culpable, pero el principio de la misericordia y de la justicia se ponen sobre nuestro escritorio. Toda misericordia exige justicia y a la vez toda justicia es portadora de la misericordia. De manera que en el hecho de que nosotros atendamos al victimario, aprendamos a atender al victimario siempre con esta calidad humana, habla de nuestra calidad humana también que llevamos a cabo en este camino penal o canónico. Por eso pudiéramos señalar que la intolerancia es como aquello contrario a la misericordia y a la justicia. Podemos constatar que el espíritu de la ley humaniza, mientras la ley por la ley deshumaniza. Si nuestro proceso que llevamos a cabo pretende humanizar a las personas involucradas, tenemos que movernos bajo el espíritu de la ley. Porque cuando nosotros nos movemos bajo el rigor de la ley por la ley, perdemos el rumbo y perdemos el hilo. La conclusión en el proceso penal o canónico no consiste solo en la sentencia y en el encarcelamiento.
sino en la meta de la conversión del victimario, en ocuparnos también del bienestar. En el cuestionario que mandaron del Vaticano ahora a la conferencia de México para poder construir aquellas realidades mundial que pueden ser parte justamente del encuentro de esta cumbre internacional. Una de las sugerencias que se hacía por parte de México es que actualmente adolecemos de una atención integral al victimario. Es decir, nosotros no sabemos qué hacer con el victimario. Después de mandarlo a la cárcel, no sabemos qué hacer. No sabemos qué nos tocaría hacer. Y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Es decir, actualmente en México, aquellas casas destinadas a la restauración de la salud sacerdotal tienen como cláusula la no admisión de sacerdotes bajo este rubro, el rubro del abuso sexual de menores. Pueden aceptar a cualquier sacerdote bajo cualquier situación, menos un sacerdote que ha abusado sexualmente de un menor. Esto nos pone delante de un fuerte desafío porque hay situaciones donde penalmente el sacerdote no llega a proceder la denuncia, no hay sentencia a nivel penal, pero sí canónica. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros con él? ¿Cómo podemos generar un sistema restaurativo también de esto? Es decir, no contentarnos con la sola expulsión, que esto pudiera ser un punto que pudiera cuestionar si la decisión de la dimisión de McCarrick sea, a sus 88 años de edad, una decisión bajo un criterio amplio de sanación restaurativa o bajo un criterio puramente de legalismo. Porque a los 88 años de edad, con una persona anciana, ya generarle la dimisión sacerdotal, ¿cuál es la motivación que como iglesia tendríamos que tener al respecto? Nosotros en nuestro trabajo, porque estamos en algo muy delicado, siempre tenemos que hacer discernimiento de nuestras motivaciones, y más cuando toca este campo. Discernir nuestras motivaciones tendría que percatarnos qué podemos hacer hoy y lo que queremos hacer, qué me motiva a hacerlo. Yo quiero ejecutar esta sentencia, yo quiero realizar esto, ¿motivado por qué? Última de las 4 conclusiones, vamos a hablar de la coprofilia. Ustedes saben que en clínica hablamos de la coprofilia situándola dentro de las parafilias, centrándola más en concreto dentro del fetichismo. El coprofílico en la clínica psiquiátrica es aquel que tiene o que desarrolla una cierta excitación, erotización con las heces. Entonces, corresponde al rubro del fetichismo y en concreto de las parafilias a nivel clínico. Quisiera hacer una expresión analógica del mismo término coprofílico para hablar de aquella fascinación que desarrollan los miembros internos de la iglesia por hablar de los males ajenos. Es decir, que pueden ser los mismos miembros del presbiterio que propagan la fragilidad de algún miembro sacerdote. Nosotros nos podemos convertir en servidores coprofílicos cuando nuestra finalidad está en andar divulgando las fragilidades o las limitaciones o las debilidades de los demás. Sobre todo porque nuestro campo es dedicarnos a trabajar, como en el campo terapéutico, el campo canónico llega a trabajar con las fragilidades humanas y entre ellas los delitos. Esto es importante también hacer abrir un paréntesis para señalar que no es lo mismo una fragilidad humana, sexual, afectiva, es decir, en este sentido no es lo mismo una fragilidad a un delito. Pienso que para ustedes queda muy claro, pero en ocasiones es muy necesario con los obispos recordar esto, porque en ocasiones se diluye pensando que el delito sea una fragilidad. Y entonces, como fue una fragilidad, si lo cambio de parroquia, se le puede quitar. No, es una estructura mental. La parafilia no se quita,
Es decir, el abuso sexual de menores no se quita, se controla. Y entonces, en este sentido, pensar o tener esta intención de que con el hecho de comentarlo, con el hecho de expresarlo, va a generar una restauración en el victimario, no va a ser de esta manera. Por eso vemos que su misión consiste en convertirse en ser voceros de las desgracias de los compañeros y están continuamente en función de afectar su buena fama. Asimismo, se valen de la intriga, de la calumnia, el chisme, la difamación y la hiperdivulgación, hablando siempre de los males ocurridos en los demás. Es muy lamentable encontrarnos en presbiterios o en congregaciones porcentajes muy altos de coprofilia, porque a mayor coprofilia, mayores niveles de autoaniquilación vamos a tener en el presbiterio. Es decir, el porcentaje de aniquilación, autoaniquilación, está en función de los niveles de la coprofilia. Y nosotros entre más coprofílicos seamos, más favorecemos justamente a que este tipo de sistemas vayan perjudicando la sana comunicación de los demás. En la delicada labor que ustedes realizan, ustedes también tienen que analizar la forma como ustedes se expresan de aquellas personas que atienden. Sobre todo porque sin quererlo podemos caer en un síntoma de coprofilia cuando tengamos ya que analizar y que esta realidad ya nos toque a la puerta con el hermano sacerdote de nuestro mismo presbiterio o nuestro hermano sacerdote vecino a la parroquia. Hablamos de la coprofilia también, por poner otro ejemplo, en los análisis de lo que un sacerdote habla del párroco que va a llegar a su parroquia. Es decir, en estos traslados de un párroco al otro, la manera como el párroco saliente se expresa del párroco que estará por llegar, muchas veces encontramos muchos síntomas de coprofilia. Hablaríamos de ella entonces como una patología de la hipercomunicación, del escándalo, que pretende favorecer el bien de alguna persona y estar continuamente murmurando el mal del otro. En esto señalo también que en el ámbito del abuso sexual de menores se puede dar mucha la coprofilia cuando nuestro enfoque está en función del escándalo y en función de analizar lo que algunos personajes de nuestra iglesia nacional o internacional han dejado de hacer, juzgando y criticando continuamente sin intenciones de establecer algún criterio de prevención. Con esto señalo que ha habido intentos conocidos como Foro Nacional de Pederastía Clerical, donde entre nosotros no señalemos que haya una situación de favorecimiento de la prevención, sino solamente un esclarecimiento del mal eclesial que está ocurriendo. Si alguien está dispuesto a trabajar el tema de la prevención del abuso en la iglesia y abonar con esto, si nosotros mismos tuviéramos que reconocer que es algo que como iglesia nos avergüenza, que quisiéramos que no se repitiera y que estaríamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de que esta situación no pase, pues tendríamos que darnos cuenta que nuestra historia se cuenta hoy. El coprofílico se vale continuamente contándose del ayer, lo que el cardenal lo hizo, lo que los obispos no hicieron, lo que las personas no realizaron y continuamente, de manera que es un discurso tan único, monosilábico, donde solamente es evidenciar una situación de agresión personal, pero no hay una finalidad de prevención. Pienso que el tema del abuso sexual de menores en la iglesia debe ser hablado y trabajado en la iglesia, por supuesto, pero siempre con el deseo de mejorar nuestras instancias y el favorecimiento que los laicos tendrían que saber sobre el tema y la participación que ellos mismos tendrían que tomar dentro de nuestros espacios. Hablaríamos del coprofílico como un sembrador de la cizaña, es decir, que evidencia las tendencias polarizadas dentro del presbiterio, daña a la comunidad al señalar las tensiones, contradicciones y reacciones que existen dentro de la iglesia. Señalan también celos, envidias,
además de mostrar el ambiente eclesial contaminado por la amargura, la desconfianza y la murmuración. Un punto muy importante es saber si nosotros, delante del tema del abuso sexual de menores, nosotros que nos sentimos parte de la iglesia, estamos en función de construir la prevención o solamente andar hablando o murmurando de los males de los demás. Esa sería la coprofilia. La coprofilia es dedicarnos solamente a hacer de los males del otro nuestros encabezados de diálogo a donde quiera que nos dirigimos. Vistas estas 4 patologías que analizábamos, vamos ahora con una patología de la voluntad, aquella que nos hace postergar o posponer la acción y que se puede entender también como el vicio de retrasar todo proceso. En algunas diócesis hemos sido testigos que ha habido algunos obispos que intentan continuamente postergar con aquella situación o con aquella inocente expresión de que el tiempo remediará el mal sucedido. Entonces es darle tiempo, no esclarecer el problema. Con esto me refiero a que si hay situaciones que están bajo factores de riesgo, necesitamos actuar de inmediato. Por eso llegar a posponer un protocolo de prevención por la inocente certeza de que este tipo de delitos no ocurren en nuestra diócesis o no han ocurrido nunca o suceden pocas veces, puede generar una patología de la voluntad. Actualmente nos encontramos y sabemos que el abuso sexual de menores dentro de los delitos, que es el menos denunciado, nos sitúa en la cifra negra, y la cifra negra significa que hay algunas víctimas que se atreven a hablar, que no significa que son todas las víctimas que tenemos en la iglesia. No todas las víctimas se atreven a hablar hoy. Por ejemplo, en esta situación de la patología de la voluntad encontrábamos, por ejemplo, el caso que mencionaba del obispo mexicano, que llegando a tener un victimario dentro de la casa formativa de seminario menor, no ha decidido canónicamente actuar en este caso concreto, pensando que si actúa, el sacerdote va a huir. Es decir, entonces, ¿cuál es la motivación de actuación? Detener la huida, el seminario se vuelve cárcel, donde los inocentes padecen la indefensión y donde los casos de abuso sexual se van generando cada vez más, porque el transgresor tiene el caldo de cultivo allí mismo. En el caso Boston ubicábamos la situación del cardenal Bernard Law justamente como una patología de la voluntad. Llega a procrastinar, llega a generar esta situación de aletargamiento del tiempo. Por eso, quien llega a procrastinar no dimensiona que la detección y la actuación requieren una ejecución en el presente. Hay concretas acciones que no se pueden dejar para después. Nosotros tenemos que evaluar cuando tenemos un caso de abuso sexual dentro de la iglesia, si hay más víctimas en situaciones de riesgo delante de este caso de un supuesto victimario. Nosotros tendríamos que analizar si hay factores de riesgo donde este victimario pueda seguir ejecutando el acto del abuso sexual en el ambiente en el que se encuentra. Por eso siempre es importante que cada diócesis y cada congregación cuente con ese protocolo de actuación o de intervención que tiene que conocer todo presbítero perteneciente a la diócesis, donde sabemos que si se genera una denuncia, para mí, bueno, implicará una remoción en este momento, una suspensión de mis labores pastorales, mientras comienzan las indagaciones generales o los primeros pasos. Pero yo no puedo seguir ejerciendo el ministerio pastoral mientras se está llevando a cabo la situación de indagatoria. Conclusiones. En primer lugar es
reiterar que el abuso sexual en los ambientes eclesiales es más que un acto sexual, es decir, es un verificador eclesial. Nosotros, cuando analizamos el tema de los abusos sexuales de menores en nuestra iglesia, en México, tendríamos que darnos cuenta cuántos casos se han dado en nuestra diócesis, cuántos casos se han recibido en nuestra diócesis y cuántos casos actualmente estamos nosotros favoreciendo la resolución de los mismos. Porque nosotros podemos ser el primer encontronazo que una víctima puede tener en la búsqueda de ayuda. Nosotros hablamos de la cultura de prevención en la manera como humanamente recibimos al victimario y a la víctima, la manera como los escuchamos, en el espacio que generamos de escucha, en la credibilidad que generamos hacia sus actos, hasta que no se generen cosas contrarias, pero siempre es importante mantener situaciones humanas. Por eso, quien va a atender este tipo de casos, es importante que haya trabajado con las realidades humanas más importantes, porque atender un victimario todos los días nos revuelve el estómago en el solo hecho de escuchar cómo es posible que tú, que has consagrado tu vida a Dios, estés dispuesto a abusar de una víctima de esta manera. ¿Cómo es posible que un caso que estamos atendiendo esta semana, cómo es posible tú, que eras acompañante espiritual en los ejercicios espirituales, en los diálogos del ejercicio espiritual diario, hayas abusado sexualmente de una víctima? ¿Cómo? Además, ubicamos que no solamente es un sujeto que abusa de un menor, sino también el análisis de una iglesia que lo permite. Las inacciones que nosotros podamos hacer o las acciones aletargadas que nosotros hagamos llega a testimoniar qué tanta prioridad es para nosotros una víctima y qué tanta prioridad para nosotros es una persona. Para un abusador de menores es importante una iglesia diocesana que posibilite o al menos tolere el abuso. Y en esto nos vamos dando cuenta que a nivel nacional podemos ubicar diócesis que comienzan a tomar fama por aceptar lo que sea, con tal de que respire, bendiga y absuelva, puede ser recibido en la diócesis. Y en este sentido es ubicar que personas en situaciones de riesgo o personas con una personalidad tan frágil pueda ser admitida en aquella diócesis, justamente porque es capaz de hacer lo que sacramentalmente es necesario, aunque pueda cometer una situación como esta. El abuso sexual comienza con el patológico comportamiento de clericalismo, y este es un argumento que dentro del ámbito teológico tendríamos nosotros que reflexionar. Nosotros, cuando hablamos de las eclesiopatías, queremos referirnos que una de ellas es el síndrome del clericalismo, aquel que se siente con una autoridad exacerbada para poder generar situaciones de abuso con personas, comportamientos excesivos de poder, omnipotencia cargada, y hablaríamos de narcisismo patológico clerical, es decir, personas que se sienten con derecho y autoridad de hacer lo que sea porque yo soy el párroco y por lo tanto soy capaz de lastimar a quien me pongan enfrente. Actualmente estamos generando un estudio del seminarismo también, porque el seminarismo es justamente también un fenómeno anticipatorio del clericalismo. Ver que hay seminaristas que en etapas iniciales de la formación están dando muestras patológicas de aquella relación pastoral que están llevando con la gente. Son enviados en Semana Santa a realizar una pastoral donde ya acostumbran a lastimar a la gente, a gritarle, a sentirse con autoridad, de sentirse privilegiados por ser los casicuras o cuasicuras o los curitas en potencia. El fenómeno del seminarismo nos invita también a la formación sacerdotal a analizar cuál es el perfil de candidatos que tenemos que ofrecer a la diócesis y preguntarnos si nuestros candidatos salen con una convicción cristiana cada vez más fuerte, porque en ocasiones estamos regresando a la sociedad exseminaristas con una ausencia de experiencia cristiana, donde perdieron su fe en la institución.
Entonces, tendríamos que analizar si nuestra experiencia formativa nutre, alimenta la experiencia cristiana de estas personas al punto donde genera un alimento para su misma fe. Mi abuela tiene un dicho que dice: si de lechón muerde el grano, ¿qué será de marrano? Y con esto se refiere a que si esto hace siendo seminarista, ¿qué no hará siendo cura? Entonces es analizar muchas veces la plataforma ya inicial para un seminarista con búsquedas de omnipotencia, con expectativas tan altas, con una realidad donde continuamente delante de este fenómeno del neoconservadurismo, que consiste en ser muy atractivo que lo del pasado se vuelva a poner de moda. Encontramos en algunas diócesis, conozco 2 casos concretos, donde los seminaristas han solicitado a sus obispos que en su cantamisa pueda ser llevada a cabo espaldas al pueblo con el rito de Pío V, la misa en latín. Con uno de ellos que hablaba yo le decía: ¿por qué quieres hacer un momento tan importante algo tan inentendible para la gente? Me dice: padre, imagínese, ornamento de guitarrita, el incienso, todo tan solemne. Le digo: ¿no será perverso? Y le digo, en concreto, ¿sabes latín? Y le digo: mira, tanto tú como yo, del rosa a rosa no pasamos, porque es lo único que aprendimos. No somos de las generaciones que anteriormente tenían todo un bagaje latino sobre sus espaldas, que se pudieran defender. ¿No será una vergüenza lo que vayamos a hacer? ¿No se presenta esto como un cierto teatro? Entonces, la vocación manifestada como este teatro vocacional nos ubicaría también en un síntoma de seminarismo. En este tema, entonces, ubicamos que en una iglesia clericalizada, el transgresor sexual se reproduce, el laico permanece como un espectador silencioso y la víctima padece la indefensión de los suyos. Esta triple dinámica ubica que en esta diócesis, si se faculta, si se permite o se tolera al transgresor, el mensaje que nosotros estamos dando a cualquier sacerdote y a cualquier seminarista es: haz lo que quieras, al cabo no pasa nada. Tú puedes hacerlo, al cabo no hay nada, no hay ninguna consecuencia al respecto. Dentro de todo, creo que lo más importante que quiero decir es esto que viene: que la prevención no es un mero protocolo de seguridad, sino sobre todo es una cultura y es una espiritualidad que permea todas las acciones pastorales y particularmente todo camino formativo, implícito y explícito. La cultura de la prevención es natural de una espiritualidad eclesial y no privada. Nosotros manifestamos la espiritualidad que nos sostiene en la manera como prevenimos, la manera como dignificamos a la persona, la manera como nosotros llegamos a percatarnos y a darnos cuenta que esta persona para nosotros es una prioridad, es algo muy importante. En este sentido, la iglesia, y lo veremos ya escasos días allá en Roma, la iglesia se juega buena parte de su credibilidad y ascendente moral sobre un mundo realmente necesitado de luces y esperanzas para atravesar el desierto de estos tiempos oscuros. La lucha contra la pederastia eclesial camina de la mano con la búsqueda de una iglesia más abierta al mundo, hecha de personas más adultas, no infantilizadas, es decir, que sea una comunidad de más hermanos, menos feudal, menos coprofílica, menos machista y por lo tanto menos clerical también. Llego a situar esta expresión del Papa Francisco cuando nos invitaba a tomar el coraje para que todo este tipo de casos en nuestra iglesia no vuelva a suceder más y que lleguemos a proteger en todo a nuestros menores, invitándonos a sumar clara y lealmente la consigna de tolerancia cero en este asunto. Muchísimas gracias.